ya llegó por quien lloraban. ¿Cómo están, chamacos? El día de ahora vamos a hablar de dos bases subterráneas. Una era extraterrestre y la otra fue creada por el gobierno estadounidense para trabajar con extraterrestres. Así que esto va a ser, seguramente muchos de ustedes ya las conocen, pero de todas maneras me estoy dando cuenta que al canal están llegando también personas que están comenzando a entrar a estos temas. Y cosa que me alegra, porque la mayoría son testigos de Jehová, que yo les mando un gran abrazo y qué bueno que están dejando esa secta peligrosa y que están entrando ahora en un nuevo despertar, chamacos. Así que para ello vamos a hablar un poco de estas dos bases míticas. La primera, que es la famosa, ya mítica, ícono, el Área 51. El Área 51, nos dicen que el Área 51 fue puesta así porque fue el año en el que fue construida y porque tiene algún tipo de simbolismo, pero bélico. Pero realmente no es verdad. En 1951 murió uno de los extraterrestres que cayó en Roswell. Hay que recordar que hubieron dos que cayeron, en el 47 y en el 49. Eso mismo que salieron a decir la Fuerza Aérea que había caído un ovni y que al día siguiente dijeron que no, se retractaron y dijeron que había sido un globo aerostático, cuando hubieron muchos testigos que dijeron que realmente habían ovnis y habían cadáveres ahí. Bien. De ahí sobrevivió uno, murió en 1951, que es el que hizo el enlace a la serie que ya hemos sacado acá del proyecto Zeta Reticuli, el proyecto SERPO. En honor a él, en 1951 se empieza a hacer esta área. ¿Qué podemos encontrar ahí? Aquí podemos encontrar, en este entonces, vestigios, porque eso es, la mayoría de tecnología avanzada ya está en la Luna o están en unas bases de Marte. Pero ¿cómo logramos saber esto del Área 51? Porque era una área que oficialmente no se conocía y no estaba registrada en los mapas. Y bueno, lo logramos saber por uno de los que yo también considero héroes contemporáneos, Bob Lazar. Bob Lazar, en 1980, él fue contratado para trabajar en el Área 51. Y era curioso porque él fue el que empezó a ver, dicen que lo introducen, y él era para descifrar, lo habían contratado para descifrar cómo funcionaba un ovni. Y bueno, dice que él entra y cuando empieza a ver, se da cuenta de que esto, dice, es lo que la gente ha estado viendo. Los platillos voladores, y él dice, es tecnología estadounidense, hasta que él entra a la nave y se da cuenta que los asientos eran muchísimo más pequeños y se puso a pensar cómo era que si era estadounidense no sabían cómo funcionaba. A partir de ahí él comienza a sacar las analogías que eso no era humano. Aparte le entregan documentos y le dan ciertas horas para que él lo lea. Empieza a leer lo más que puede y se da cuenta que ese era un objeto volador no identificado, pero alienígena. Él va con sus amigos a una montaña y a partir de ahí lo encañonan porque le dicen, nosotros no te dijimos que tenías que contarle a los demás, porque él va con unos amigos a visualizar cómo se movían estos ovnis y bueno, a partir de ahí lo despiden. A él le da miedo después, pero le dicen aquí que le dan una oportunidad después que regrese, pero él ya después ya no quiere regresar por una razón, porque él no se acordaba qué era lo que le estaba sucediendo cada vez que él viajaba. Él se recordaba, en su último viaje, se acordó que viajó y que regresó a casa, pero no se recuerda el proyecto que él hizo en su último viaje. A medida pasaron los años, él fue empezando a recordar qué era lo que le había pasado. Es decir, a él lo que le hicieron fue un lavado de cerebro, de estos que hacían los nazis, de estos que hicieron los soviéticos. Estos se las aplican a los trabajadores que tienen ese contacto con tecnología extraterrestre. Bob Lazar. Después de esto nos vamos a otro héroe que es el que da a conocer esta base. Este hombre, de verdad que le hemos hecho un video programa que están viendo ustedes aquí mismo en pantalla. Véanlo, se los recomiendo. Nos vamos a 1979
Y para eso vamos a hablar de Phil Schneider, el hombre que mató a tiros a un extraterrestre. Bueno, él cuenta de que a él lo habían contratado para crear bases subterráneas, pero resulta de que estaban perforando y se dan cuenta de que a medida que perforaban, las herramientas se quebraban, se partían, y él se dio cuenta que eso no era normal. Y bueno, dinamitan, empiezan a bajar y se encuentran en lo que ya se conoce como el área de Dulce, ¿verdad? Se encuentra con unos extraterrestres cara a cara. Él cuenta que uno se frota el pecho y de él sale un rayo, y él de hecho pierde los dedos y también tiene algunas cicatrices de ese hecho. A medida que él empezó a divulgar lo que estaba pasando, terminó muerto. A Bob Lazar se le persiguió, pero él fue inteligente y se fue a un medio de comunicación, lo cual le dio voz, y a su vez le hicieron un documental, y eso hizo que se salvaran, porque si los mataban en ese entonces de la década de los 80, todos iban a caer en cuenta que era verdad lo que había existido. Así que, ¿qué es lo que encontró o qué es lo que se encuentra en esa área? Esa área era de los grises, ¿verdad? Se encuentran unos cadáveres como esto que ustedes van a ver ahora mismo en pantalla. Bueno, esta área, como ustedes se han de imaginar, también tiene ciertos niveles, que otro día vamos a tocar los niveles que tiene y qué es lo que hay en cada uno de ellos. Pero esta era al principio de un solo nivel, el que ustedes ven hasta abajo. Esta era la base exactamente de los grises, ¿verdad? Que no habían hecho convenio con nadie, y sin querer fue que encontraron esa base subterránea que era de estos extraterrestres, con los cuales se enfrentaron. Después de esto hicieron convenios y bueno, empezaron a trabajar juntos. Pero esto que ustedes ven, una especie de humanos en bolsas, esto no es nuevo. De hecho, esto ya se venía haciendo, y he hecho yo un tema sobre él, que es una de las personas también, un héroe para mí, que se llama Michael Wolff, el que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, ¿verdad? Él era uno de los que pertenecía al mítico Majestic 12. Bueno, él ha explicado su historia y yo ya he hecho un programa sobre él, y bueno, te lo voy a dejar para que también vayas a verlo, porque tiene una historia bien interesante el doctor Michael Wolff, y de hecho él escribió un libro que se llama Conectores Estelares o Conectores del Cielo. Así que estas son las primeras dos áreas que te voy a presentar, y a medida vayan transcurriendo los videoprogramas que voy a ir sacando otras bases extraterrestres que hay, como por ejemplo la que está en la zona del silencio allá en México. Así que vamos, estos temas se van a poner interesantes. Me ayudaría mucho si vos compartís estos videos. Eso va a ayudar a que seamos más y que nos estemos dando cuenta de cómo está la jugada, cómo está la cuestión aquí. Que tengamos un excelente día y hasta pronto, chamacos.